Buenas tardes, estimados amigos. Estamos nuevamente aquí en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, en la sala de transmisiones de contenido digital, con su programa Generando Valor. Yo soy contador público certificado Alan Omar del Río Ortiz, presidente de la Comisión Sector Empresas y ONG de nuestro colegio, y en esta ocasión tengo a mi querido amigo, el maestro Alberto Guzmán Díaz, el cual nos va a platicar un poquito sobre el tema de los consejos de administración, un tema innovador, un tema muy importante en las empresas, en las pymes, que es un tema muy significativo. Y para esto pues quiero preguntarle un poquito, ¿qué es un consejo de administración? Platícanos. Gracias, Alan, gracias por la invitación, muchas gracias al consejo directivo, a su presidente, nuestro amigo el doctor Roberto Carlos Estrada Zavala, y bueno, efectivamente comentar, dando un poco de antecedentes, que todas las empresas, todos los negocios constituidos como persona moral, pues tienen dos órganos de gobierno o dos formas de dirigir la empresa. La primera, la que conocíamos hace muchos años, el representante legal único, el representante legal único. Sin embargo, la Ley General de Sociedades Mercantiles también nos daba la posibilidad de contar con un consejo de administración. El contar con un consejo de administración lo que significa es que las decisiones de la empresa, que las decisiones trascendentales, las decisiones que tienen que ver con la estrategia, pues no las toma una sola persona, sino las toma un órgano colegiado. Tener un consejo de administración significa que cuando menos existen 3 personas para tomar las decisiones. Normalmente tenemos un presidente, un secretario y un tesorero. Y esas 3 personas son las que llevan la administración de la empresa. Entonces, al mencionar que tenemos un consejo de administración, es mencionar que la empresa toma decisiones de forma colegiada, que se analizan por 2, o en este caso 3 o más personas, cada una de las decisiones que atienden a la estrategia o a asuntos importantes de la empresa. Qué bueno que lo mencionas, el tema de qué es lo que atiende. Me imagino ahorita que estamos platicando, que te dijera, oye, una decisión, ¿voy a comprar una computadora o no? ¿Voy a juntar al consejo? Sí, hay que tener en cuenta que en una empresa tenemos un organigrama. En ese organigrama, la función de más alta responsabilidad, la jerarquía más alta, pues son los dueños de la empresa, la asamblea de accionistas. Posteriormente de la asamblea de accionistas continúa el consejo de administración. En otros años era el representante único, en este momento pues es el consejo de administración, y después del consejo de administración viene el director general. Y aquí me gustaría también mencionar que en algunas ocasiones, sobre todo en empresas familiares, uno de los dueños, uno de la asamblea de accionistas, también puede ser parte del consejo de administración y también puede ser el director general. No podemos mencionar si eso es bueno o es malo, es de estilos. Hay gente que así le gusta y así puede. Hay otras personas que no, que les gusta que la asamblea de accionistas sean los dueños. El consejo de administración puede repetir uno o más dueños, pero ya el director ya es una persona ajena, ya es un tercero. Un tema como el que acabas de comentar, de la compra de una computadora, pues ese no es un tema que vaya al consejo de administración, ese es un tema de operación, porque también es importante mencionar, el consejo de administración no opera la empresa, no opera el negocio necesita un director o un gerente general, que es quien toma las decisiones del día a día, las decisiones operativas. La compra de una computadora no es una decisión operativa, por lo tanto la toma el director.
Gracias. Sí, creo que es importante sí señalarlo porque luego a veces pensamos que el consejo pues ahora va a ser las veces del director o del que está administrando y no, tiene otras funciones. Sí, tiene otras funciones. Comenzando por lo siguiente, el Consejo de Administración se reúne cuando máximo una vez al mes. Obviamente es una regla general. Algunas veces hay excepciones. Por ejemplo, cuando inició el COVID en marzo del 2020 aquí en México, pues los consejos de administración se reunían cada semana porque estaban analizando el impacto en el negocio de la pandemia. Imaginemos hoteles, escuelas, restaurantes, entonces ahí no había espacio para dejar constructoras, para dejar muchas decisiones, al contrario, era un espacio pequeño para dejar decisiones al director. Pero la regla general es que lo máximo es una vez al mes, incluso en empresas ya institucionalizadas, en empresas ya profesionalizadas, el consejo de administración se reúne una vez al trimestre, una vez cada 3 meses, 4 veces al año. Por lo tanto, las decisiones del día a día pues no pueden pasar por el consejo porque se reúne cada 3 meses o cada 2 meses o máximo una vez al mes. El director general es el que toma esas decisiones. Así es, así es. Sí, muy importante que sí se delimite para saber que siempre va a haber un director y tenemos a nuestro consejo. Hablabas tú del COVID del año pasado, del 2020. Imagínate en el momento en que nos dicen cierren las empresas. Váyanse todos a casa. Ay, jole, ¿qué hago con la gente? Y además le tienes que pagar. Y sin incentivos fiscales. No, es que hubo negocios, reitero, hospitales, hoteles, escuelas, en donde fue catastrófico. Las escuelas les fue muy mal. Restaurante, hoteles, escuelas, pues tenías que echar mano de la experiencia de los consejeros para tomar una decisión. Yo cambiaría también un poco la pregunta. Entonces, ¿qué veo? Si la compra de una computadora no la veo en el consejo de administración, entonces ¿qué voy a ver? Así es. El aumento de sueldo de los colaboradores. Imaginemos que empezamos el año 2022 o próximamente el año 2023. Por supuesto que determinar el porcentaje del incremento del salario de los colaboradores es una tarea del consejo. Forzosamente. Entonces, ahí debe de pasar el aumento o no del salario a los colaboradores. Ese sí es una decisión estratégica. De ese tipo de decisiones son las que pasan al consejo de administración. ¿Qué más pasa al consejo de administración? El análisis de los estados financieros del mes o de meses anteriores. Muy importante. Muy importante. ¿Por qué vendí lo que vendí? ¿Por qué no vendí? Así es. ¿Alcancé las metas? ¿No las alcancé? ¿Mis presupuestos cómo están? De acuerdo a tu presupuesto, ¿cuál es la diferencia en que traes en el real? De acuerdo a tu presupuesto, ¿cuál fue la desviación? Mis niveles de inventario. O inclusive, pues ya, y digo, se me ocurre por lo que acabamos de vivir, o seguimos en pandemia porque no se ha declarado ya terminada, pero muchos negocios pues terminaron cerrando las puertas, ¿no? Y que tuvieran que decir, híjole, tomo ya la decisión de cerrar aunque tengo mucho invertido, gastos de operación, gastos de instalación muy fuertes que si cierro pues voy a perder. Pues yo creo que aquí también es tema de... Sí, el análisis de la innovación. ¿Cuántas escuelas tuvieron que emigrar a lo que estamos haciendo hoy en día, en este momento, ¿no? Una educación a distancia, una educación con cápsulas grabadas. ¿Cuántos decidieron esperar a ver qué pasaba? Los restaurantes igual, tuvieron que tomar las medidas de alimentos para llevar. Sí. Entonces, esas son las decisiones que pasan por el consejo. Los análisis de cuántos días de crédito se van a dar o no se van a otorgar, si creo una nueva línea de productos o no lo creo, si cierro alguna nueva línea. En general, las decisiones en donde se ocupa un respaldo para el director, en donde se ocupan decisiones con mayor experiencia y con mayor consenso. Así es, así es. Muy, muy interesante, creo que es uno de los temas interesantes que estamos platicando y que además el empresario, ahora sí las pequeñas empresas, pues también tienen que valorarlo y tienen que valorar que este tipo de ayudas es muy significativo. Sí, miren, el tema es como los dichos, ¿no? Y los dichos pues vienen de la sabiduría popular.
2 cabezas piensan más que una. Así es. Hoy en día los negocios son mucho más sofisticados que antes. A lo mejor hace 20 años o 10 años una persona podía ser todóloga y podía saber de todo lo que hay que saber, y entonces funcionaba con un representante único. Así es. Hoy en día es complicado que una persona sepa de todo, que sepa de mercadotecnia, que sepa de recursos humanos, que sepa de producción, que sepa de finanzas, y es cuando ocupa un consejo de administración que le ayude a tomar decisiones. Ojo, no significa que le ayude y que tenga que forzosamente aceptar. Al final, el control de la decisión lo tienen los dueños, así sean 2 dueños, así sea un dueño con el 99, que a veces es lo típico, que hay una persona con el 99 y alguien más con el 1, pues él seguirá tomando la decisión, pero el consejo le sugerirá qué hacer, pero ya es un consejo que habíamos comentado que mínimo son 3 personas. Entonces yo ya puedo escuchar a 3 personas que me van a decir lo que opinan de un determinado problema. Ya no tomo yo solo la decisión. Obviamente hay circunstancias que pueden dificultar tener un consejo. Una circunstancia, y voy a decir que es la primera en cuestión de problemática: ¿a quién le tengo la confianza para que venga y me diga qué hacer? Y que pueda revisar tu información y que se dé cuenta y que no vaya a haber problemas. Fíjate que este punto que estás señalando es importante. Si yo le voy a dar mi información a alguien para que pueda darme una opinión, para que me pueda aconsejar, una asesoría, pues necesito firmar con él un contrato de confidencialidad. ¿De acuerdo? O sea, si va a haber un secretario o un tesorero en mi consejo de administración, pues necesito que me firmen un contrato de confidencialidad, un contrato de no competencia. Exacto. Para yo poderles dar mi información y me platique. Entonces, el primer gran problema es: ¿quién va a venir a darme un consejo? ¿Quién me va a dar una asesoría? Y de entrada ya es localizar un buen consejero. Y el segundo problema, pues es que esto cuesta. Sí. No es gratis. Ya que encontré quién es la persona adecuada para poderme dar un consejo, ahora falta pues también que quiera pagarle. Así es. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Y si el negocio nos da para esa parte, ¿no? Sí. Acabas de tocar un tema muy importante de los consejeros, con lo cual me da la siguiente pregunta: ¿cómo se forma un consejo de administración? Pues mira, lo decíamos Alan hace un momento. Si bien es cierto, la Ley General de Sociedades Mercantiles me dice que deben de ser cuando menos 3 personas, presidente, secretario y tesorero, la verdad es de que las mejores prácticas corporativas que emite el Consejo Coordinador Empresarial me señala que tiene que haber mínimo 3 y hasta 15 consejeros. De 3 a 15. ¿Por qué este número tan amplio? Bueno, porque también depende del tipo de empresa que yo sea. Y del tamaño. Sí, uno es el sector económico. Decíamos las constructoras. Sí. Una constructora normalmente es una empresa que tiene complejidades. Sí, es compleja. Es compleja. Y tal vez una empresa que es comercializadora no es compleja. Entonces, desde el sector económico en donde participa la empresa, me va a decir cuántos consejeros ocupo. Si 3 o 15. Pero aquí lo importante es que necesitamos tener consejeros independientes. Porque con independencia del número, 3, 6, 8, 10, 12, si todos los mismos dueños van a ser consejeros de administración, o van a estar los dueños más algunos colaboradores de la empresa, de alguna manera puede estar viciada la toma de decisiones. De alguna manera puede haber pues algún interés particular que no me permita tomar la mejor decisión. O no alcanzan a ver todo el panorama, que es lo que pasa: a veces te sales un poquito del problema y lo ves más fácil a que estás adentro del problema, ¿no? O tienen menos especialidad, menos expertise. Así es. Entonces, el Consejo Coordinador Empresarial, en las mejores prácticas corporativas, señala que con independencia del número de consejeros que existan dentro del Consejo de Administración, ese número cuando menos debe de ser el 25% de consejeros independientes. Si yo elegí 4 consejeros
para mi consejo de administración, presidente, secretario, tesorero y una vocal. Cuando menos uno debe de ser consejero independiente. Si elegí 8, pues entonces 2 deberán ser consejeros independientes. Así es. No hay un número respecto de el número idóneo. Lo que yo puedo comentar es que normalmente es conveniente comenzar con un número pequeño de consejeros, porque también hay que acostumbrarnos a tener consejeros. Hay que saber llevar la reunión de consejo, ¿sí? Y ya de ahí empezar a crecer en el número de consejeros de acuerdo a las necesidades de la empresa. De acuerdo, creo que sí es muy importante esto que estamos platicando, porque bueno, muchas empresas realmente estas figuras no las están utilizando actualmente. Obviamente hay muchas que sí, pero muchas se quedan en lo que estamos platicando, un solo representante legal. A veces cuando, oye, hay que meter algún consejero, hay que meter el consejo, se les hace complicado, inclusive el tema económico, lo acabas de mencionar, creo que sí es significativo. Y luego a veces la parte de la entrega de la información como que no quiero, como que es difícil. Qué bueno que acabas de platicar que pues hay que firmar un contrato de confidencialidad, de no competencia, porque luego resulta que le pasas como todo tu know-how y al rato ya enfrente ya tiene su puesto igual, ¿no? Que se da mucho en México. Sí, miren, sin duda, y regresándonos un poco, el principal problema para crear un consejo de administración es en quién voy a confiar. Sin duda ese es un tema. Pero hay herramientas y mecanismos que me ayudan a poder confiar. El firmar un contrato de confidencialidad, el firmar un contrato de no competencia, son herramientas que me ayudan a poder entregar información sin tener después una contingencia del uso de la misma. Y poder estar tranquilo, porque también si no se le cuenta el problema completo al asesor o al consejero independiente, pues cómo te van a poder ayudar, ¿no? Así es. Eso es importante. Entonces, existen herramientas para poder cubrir esa parte del uso de la información. Esas contingencias que pudieran en algún momento limitar este uso de este tipo de herramientas, ¿no? Sí, hay que recordar que de acuerdo al Código de Mejores Prácticas Corporativas, existen 3 tipos de consejeros. Uno es el consejero patrimonial, llamado así porque además de ser consejero, también es dueño. ¿Sí? Después viene el consejero relacionado, que es aquel consejero que además de ser parte del consejo, también es colaborador de la empresa. Y el tercero, que es el consejero independiente, que no es dueño, no es colaborador, pero que por su expertise, su especialidad, su reconocimiento y su experiencia, se le invita al consejo. Sin duda, los 3 consejeros tienen que firmar un acuerdo de confidencialidad y de no competencia, pero creo que el que mayor atención hay que ponerle es al consejero relacionado, al que es trabajador de la empresa, porque es el que puede tener mucha mayor facilidad de retirarse. Hemos conocido a muchos que están trabajando en un negocio, a lo mejor no tanto como consejero, pero sabes el manejo, y el día de mañana pues ya está poniendo su changarrito al lado, ¿no? Fíjate qué importante lo que acabas de decir. Esto que hablamos de la cláusula de confidencialidad y de no competencia, es una cláusula que no solo debe de venir en los contratos para ser consejeros, sino debe de venir en los contratos de trabajo. Así es. Lastimosamente hemos visto en empresas que asesoramos como consejeros independientes, historias donde el gerente o el director general se retiró de la empresa y poco a poco se empezó a llevar a los demás colaboradores. O a los clientes. Y a los clientes, y a los proveedores. Así es. Y obviamente pues se fue a una empresa de la competencia. Así es. Por eso se está llevando clientes, proveedores y compañeros de trabajo. Así es. Entonces, muy importante que tengamos las previsiones necesarias en los contratos de trabajo, en los contratos de prestación de servicios y obviamente en los contratos de los consejeros. Sí, muy importante porque sí lo hemos visto y sí se da, aunque pareciera que no, sí se da.
Y bueno, ahondando un poquito más en el tema, ya lo platicamos un poquito, pero ¿qué temas se ven dentro del consejo? ¿Qué temas verías? Hablábamos hace rato de un tema importante, por ejemplo, el tema de la pandemia, cómo iba a funcionar, pero ya hablando de una operación normal, pues bueno, ¿qué estrategias administrativas, no sé, se me ocurre, fiscales, etcétera? Bueno, normalmente el consejo de administración lo que debe de estar diseñando son las estrategias del negocio. Esas estrategias del negocio parten de variables. Por ejemplo, cuál va a ser el plan comercial que vamos a tener. Por ejemplo, cuál va a ser el nivel de producción que vamos a hacer. Por ejemplo, cuál va a ser el nivel de riesgo que voy a permitir. Si hay una estrategia fiscal, cuál la voy a hacer. El análisis, por supuesto, de los estados financieros con todas sus variables. Por qué vendí lo que vendí. Por qué gasté lo que gasté. La utilidad es la esperada, no es la esperada. Son temas que se tienen que tocar dentro del Consejo de Administración porque se tienen que evaluar. Recuerden que el Consejo de Administración prácticamente hace dos funciones, el control y la evaluación. Entonces, pues debo de estar revisando los resultados que se generan mes a mes o trimestre a trimestre para estar controlando primero lo que sucede, conociendo lo que sucede y después estar evaluando si fue lo que buscaba o no buscaba. Hay un dicho que dice: no gastes una decisión de un peso por un resultado de un centavo. Así es. Entonces, el tener a los consejeros reunidos dentro de un consejo de administración, pues no es poca cosa. Entonces no es barato. No es barato. La decisión que vas a tomar en cuenta es una decisión que va a impactar. Otra decisión, como la que mencionábamos hace unos minutos, de compra de una computadora, no tiene por qué pasar por ahí, ¿no? ¿Qué debería de pasar por ahí? El cambio o no de un director general. Muy interesante. La posible sucesión que se pueda dar dentro del presidente del Consejo de Administración. La presupuestación, y aquí con un tema polémico, la presupuestación no solo de la empresa, sino de los dividendos y de los gastos de los dueños. Porque al final del día una empresa se crea para darle dinero a los dueños. De acuerdo. O sea, sí, no es nada más para reinvertir. Entonces, el Consejo de Administración debe de valorar cuál es el monto de los dividendos a otorgar y si estos serán cada año, cada 2 años, cada 3 años. ¿Sí? Los temas importantes que puedan llevar a abrir una sucursal o no abrir una sucursal, a la necesidad de tener investigación y desarrollo para futuros productos, etcétera. Sí, muy, muy interesante. Tocabas un tema ahorita muy, muy importante de las utilidades. Y bueno, nos ha tocado ahorita con la pandemia, creo que hemos visto que muchos invirtieron en negocios antes de la pandemia, que obviamente tú sabes que inviertes y no es para mañana. Tardas un poquito en que va funcionando y te cae la pandemia, ¿no? Y hemos tenido en algunas circunstancias algunos accionistas que ya están, oye, pues es que pues no vamos a ver dividendos, al contrario, pues ya perdimos todo, regrésame lo que me diste. Oye, espérame, pues nunca te diste cuenta que estás entrando en una sociedad, que hay riesgos, que hay esto, que hay lo otro, y que a veces tenemos poca, yo lo he dicho, tenemos muy poca educación administrativa, empresarial. Creemos que somos empresarios nomás porque llegamos y ponemos un negocio y ya, y al día siguiente ya nos convertimos en los empresarios, y falta mucha información, como bien lo acabas de decir. O sea, ¿tú cómo ves esta parte en el consejo, que también en algún momento dado pues, se tenga que dar información de esto a los socios? Sí, por supuesto. El Consejo de Administración le rinde cuentas a los socios. Uh-huh. Al final del día, por más allá que se repitan algunas personas entre el Consejo de Administración y la Asamblea de Socios, los dueños, pues siempre va a haber externos. Decíamos hace un momento el consejero independiente externo. Pues ellos rinden cuentas. Así es. ¿Y a quién le rinden cuentas? Pues a los dueños. Si se alcanzan o no los resultados, pues alguien es el culpable de no alcanzar los resultados, o alguien tomó las decisiones necesarias para así alcanzarlos. Entonces, gran parte de que estemos hablando de un consejo de administración para dirigir una empresa
en su estrategia, obedece también a la transparencia en la toma de decisiones y obedece también a la rendición de cuentas. Si fuera una sola persona el representante único, que además esa sola persona es el que tiene el 99% de las acciones y además es el director, pues entonces no, ¿a quién le reclamas? ¿A quién se le reclama, no? Y por supuesto que se le puede reclamar. Alguien diría, oye, pero es que ¿cómo te reclamo si tú eres el dueño? Sí, pero hay terceros interesados. Claro. O sea, los trabajadores son interesados de una marcha de un negocio. Los proveedores. Los proveedores, los clientes, las autoridades fiscales. Ellos también piden de alguna manera rendición de cuentas. Entonces, el Consejo de Administración tiene que valorar evidentemente todo lo sucedido dentro de la empresa y la incidencia de esos sucesos en los rendimientos. Y por esencia siempre obedece a minorías el Consejo de Administración, o le sirve más a las minorías el Consejo de Administración. Sí, porque son las que siempre, pues el que trae el capital más grande, pues siempre decide, hace y vuelve, y las minorías pues nomás se quedan viendo, ¿no? Muy interesante lo que estamos platicando. Vamos a ir a una pausa, regresamos ahorita en unos minutos y seguimos continuando con esta excelente charla. Amigos, ya regresamos. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde la sala de transmisiones de contenidos digitales del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán en su programa Generando Valor. Seguimos aquí platicando con mi amigo Beto sobre el tema de los consejos de administración. Y bueno, para seguir con el tema, pues platícanos un poquito de los comités, cómo funcionan, cómo se integran, qué son. Decíamos hace un momento que el Consejo de Administración toma las decisiones importantes dentro de la empresa, pero obviamente pues tampoco tienen el conocimiento técnico necesario para tomar todas las decisiones de la empresa en todos los ámbitos, así como no había un representante legal único que supiera de todo, pues tampoco un consejero sabe de todo. Por eso, dentro del Consejo de Administración se nombran el número necesario de personas para que puedan entre todos tomar la mejor decisión. Y entre todos me refiero entre los 5, entre los 6, entre los 8. Normalmente el Consejo de Administración requiere de profundizar en ciertos temas. Yo cuando participo en consejos de administración les digo, oye, es que el Consejo de Administración no es un examen recepcional, porque de repente
llegas a tu junta del consejo y te avientan una pregunta que tú debes de contestar en ese momento. Y entonces, pues a lo mejor la primera la puedes contestar, la segunda, pero a partir de la tercera dices, oye, este es un examen. Sí, no venía preparado para eso. Sí, de hecho esto nos ayuda a poder mencionar que la orden del día de una sesión de consejo de administración se debe de dar a los consejeros con anticipación por lo menos 3 días, para que los consejeros se puedan documentar acerca de los puntos que se van a tocar en la orden del día. Y no sea eso, un examen de sorpresa. Y no sea de sorpresa. Poder conocer todos los puntos de la orden del día. Y ojo, no se valen asuntos generales, ¿sí? Deben de estar expresamente señalados los puntos a debatir. De acuerdo, y también inclusive para que te prepares y sepas qué resolver. Y muchas veces esos puntos va a ser necesario que alguien nos ayude, y ahí entran los comités. Okay. Los comités, obviamente son comités que van llevando o que son de especialidades, por ejemplo, comité de auditoría, se me ocurre ahorita, un comité que tenga que ver con temas fiscales o que tenga que ver inclusive con temas financieros, temas relacionados con mercadotecnia, no sé. El tema, por ejemplo, en la actualidad de lo que son redes sociales, pues ya es muy fuerte, o sea, ya no podemos decir que las redes sociales no es un tema significativo, sobre todo si vendemos productos, ¿no? Donde es una proyección muy fuerte. Sí, como tú lo señalas, existen diferentes especialidades. Tómale tantito. Que no son estándar. A mi empresa tal vez necesita de una mercadotecnia o de un programa comercial, cuando a lo mejor la tuya no. ¿De acuerdo? A lo mejor alguna ocupa un comité de innovación cuando otra no. Hay comités que sí pueden ser permanentes o cotidianos, por ejemplo el comité de auditoría. Todas las empresas necesitan que su consejo de administración examine las cuentas, verifique lo que se está presentando. Entonces todas necesitan que su consejo de administración se auxilie de un comité de auditoría. El comité de finanzas, pues de igual manera. ¿Por qué? Porque todas las empresas tienen un presupuesto, todas las empresas tienen un resultado, y entonces necesitamos un comité de finanzas que auxilie, que apoye al consejo de administración. Porque aquí también un punto que es relevante. El consejo de administración trabaja solo en las sesiones. Okay. Decíamos hace un momento que el consejo de administración se reúne cuando mucho una vez al mes. Y tal vez, si la empresa ya está institucionalizada, una vez cada 3 meses. Una duración promedio de una reunión de consejo de administración, 4 o 5 horas. Tú le pagas al consejero por 4 o 5 horas al mes o al trimestre. Entonces el consejero pues no hace talacha, no se mete a la empresa. Quien sí lo hace es el comité. Y aquí también quiero señalar algo. Sí. Muchas veces el presidente del comité puede ser consejero en el consejo de administración, que de hecho es lo ideal, porque crea un vínculo o un lazo entre el consejo y el comité. ¿Sí? Obviamente en el comité hay muchas más personas que no son consejeros. Sí, que son los que van a hacer el trabajo de fondo, y el presidente del comité, que sería el consejero, pues sería el que daría los resultados en la asamblea. Es correcto, entonces es como una pirámide. Normalmente el primer comité que todos los consejos de administración forman es el comité de auditoría. ¿Por qué? Porque quiero controlar los riesgos. Quiero saber qué riesgos legales o fiscales tengo. Quiero saber que no me estén robando.
porque el comité de auditoría tiene las dos vertientes, el comité de auditoría interna y el comité de auditoría externa. La externa normalmente va vinculada más con el aspecto de cumplimiento fiscal y con el aspecto del cumplimiento de la normativa financiera en los estados financieros. Y la auditoría interna va más en la operación. Así es. Es el primer comité que normalmente todos están implementando. Después viene el comité de finanzas, por lo que ya decíamos. Todos quieren revisar sus presupuestos, todos quieren revisar sus rentabilidades. Después viene un tercer comité que también es mucho relacionado con los recursos humanos, con la nómina, en cuestión de todo lo que tiene que ver con el colaborador. Y de ahí en fuera, el que a ti se te acomode, perdón que lo diga en ese término, sí, lo que a ti te duela, lo que tú necesites. Lo que tú necesites. Y ese comité es el que va a estar trabajando todo el mes, y como bien lo señalas tú, Alan, es el que le va a dar la información al consejo. Así es. Entonces, los comités trabajan, generan información, generan necesidad de decisión, generan información para evaluar y la suben al consejo de administración. Las opciones para que ellos tomen las decisiones. Así es, así es. Acabas de tocar un tema importante que es, por ejemplo, el comité en lo que sería la mano de obra o todo el tema de salarios. Pues en la actualidad tenemos muchas contingencias muy importantes, muchas circunstancias con la eliminación del suministro de personal llamado outsourcing. Pues se vienen un montón de regulaciones que también tenemos que estar al pendiente de ellas. En materia de seguridad social, pues sabemos que el seguro social es muy fuerte a la hora de su cobranza y que ahora ya tiene más elementos para poder verificar mejor con el CFDI, que ya hay intercambio de información. Entonces todo este tipo de cosas no es un asunto menor, es un asunto importante que las empresas tienen que empezar a valorar. Sí, por ejemplo, ¿cómo le pago a mi trabajador? ¿Le pago a mi trabajador con una percepción fija siempre? ¿Eso es bueno para tener productividad? ¿O le pago a mi trabajador en función de comisiones y su productividad? Exacto. ¿Qué te conviene más? Pues... ¿Y hasta dónde un trabajador que todo su sueldo depende de comisiones va a aceptar trabajar conmigo? Entonces, esas son las decisiones. Normalmente lo que se aconseja es tener percepciones fijas y variables. Y normalmente, entre más gane un colaborador, más debe de ir hacia las variables. Así es. Y entre menos perciba un trabajador, más debe de estar a las fijas. Es decir, los directivos medios y altos sí tienen la percepción fija y variable, y la variable en un porcentaje tal vez alto, un 30%, y en cambio los colaboradores de un sueldo menor pueden estar en un 90% en fija y un 10% en variable. Esas son las decisiones del Consejo de Administración. Y obviamente, pues, lo que debe de pasar es también que el Consejo de Administración determine los indicadores a medir. ¿Cómo voy a determinar si fue productivo o no fue productivo? En un ecosistema en donde todos dependen de todos. Exacto. O sea, el vendedor puede decir es que yo no vendí porque el de producción no fabricó. Y el de producción puede decir es que yo no lo hice porque el de compras no me dejó la materia prima. ¿no? Así es. Y el de administración va a decir, oye, ¿yo qué vela tengo en ese entierro? O el que tiene que comprar, pues yo no compré porque el cobrador no cobró. Y no tengo para pagar. Y no tenía para pagar. Entonces, precisamente el Consejo de Administración, a través de su Comité de Recursos Humanos, establece los indicadores por departamento o incluso hasta por puesto. Sí. Para que esos indicadores, y los indicadores se sociabilizan con el trabajador. Estos 5 puntos son los que yo te voy a evaluar para saber si tienes derecho a tu variable o no tienes derecho a tu variable. Pues son las tareas que el consejo toma a través de sus comités. ¿Qué es lo que se busca? Transparencia. ¿Por qué ganas más? ¿Por qué ganas menos? Eso es lo que se busca. Un tema importante lo que comentas, ¿por qué fulanito se ganó el premio, no? ¿Por qué sultanito no? ¿O por qué tal si yo vendo más o lo que sea? Bueno, pues está un método de evaluación en el cual si pasas esta evaluación te corresponde tanto. Y como tú dices, queda más transparente inclusive para los mismos trabajadores que estén más contentos. Sí, miren, la tendencia mundial es el reconocimiento de los colaboradores. Podemos tener
la mejor máquina, la mejor tecnología, el mejor producto, la mejor materia prima, pero si no tengo el mejor colaborador, va a ser muy difícil que mi empresa tenga éxito y más que sea sustentable. Por eso, de los comités que primero se forman es el Comité de Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque ocupo que mi trabajador sea feliz. Así es. Que sepa por qué no ganó lo que él quería o por qué sí ganó. Que sepa cómo se va a medir. O cómo se va a poder ganar lo que él quiere. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sí, de acuerdo, creo que mundialmente esa tendencia se está dando un poquito más. De hecho, el otro día escuchaba o vi un fragmento en internet donde decía que hay que cuidar más al cliente o a tu colaborador. Y decía que a tu colaborador, porque tu colaborador está al pendiente de tus clientes, te puede hacer que tengas más clientes o conservar los que ya tienes, que un mal colaborador puede hacer que pierdas todos los clientes que tienes. Sí, de hecho, uno de los indicadores más importantes para el Departamento de Recursos Humanos es la rotación. Sí, si tenemos una rotación de colaboradores, pues ahí hay un ojo para el director de Recursos Humanos. Oye, ¿por qué la gente se está yendo? ¿Por qué no se queda? ¿Por qué no se queda? Porque eso sin duda alguna impacta en la productividad de la empresa. Si yo tengo una rotación alta, mi productividad va a ser baja, sin duda. Sí. Entonces, es donde el consejo tendría que tomar decisiones. Oye, les voy a pagar seguros de hombre clave para poderles dar bonos a mediano y largo plazo. Oye, voy a pagar con acciones, que muchas veces la permanencia del trabajador se premia con una acción. Obviamente sabemos que a nivel corporativo hay acciones que no tienen derecho a voz ni voto, solo derecho a utilidades. Entonces ya le estás dando derecho a utilidades y la permanencia del trabajador con la empresa pues es mucho mayor. Que ya se case con la empresa, eso es una parte muy importante. Sí, simplemente pensando en cuánto nos ahorramos de capacitación. Sí. Sí. La famosa curva de aprendizaje. Pero entonces, aquí lo importante es que conozcamos que el Consejo de Administración y sus comités de apoyo están para ayudar al empresario, para ayudar a las empresas, para que tomen mejores decisiones. Excelente charla, excelente expositor. Muchísimas gracias. Amigos, hemos llegado al término de esta entrevista. Creo que fue un tema bastante importante, bastante acuerdo a la realidad. Necesitamos tener mayor cultura empresarial. Creo que esa es una parte muy importante que nos ha faltado como sociedad. Nos falta más conocimiento. Esto nos va a ayudar a salir de las crisis, porque la crisis de la pandemia nos agarró a todos muy sin bases, y eso permitió pues que algunas empresas ya no estén ahorita con nosotros. Fíjate que lo que comentas es claro. A veces es, oye, yo quiero poner mi negocio, quiero ser emprendedor y quiero después transformarme de emprendedor en empresario. Sí, así es. Pero necesitan acompañamiento, necesitan un soporte, herramientas que ayuden. Contar con un consejo de administración que a veces puede ser un poco informal. Comienzas con tu asesor contable, luego con tu asesor legal, y de repente en 3 o 4 años ya tienes 3 personas a quien le estás preguntando, ¿no? Pues ya tienes a las personas, incorpóralos a un pequeño consejo. Formalízalo, crea un consejo consultivo como paso previo al consejo de administración y ayuda a que las decisiones sean mejores, siempre pensando en que el patrimonio del empresario perdure, que la fuente de trabajo permanezca y que los terceros interesados pues tengan beneficios. Así es. Excelente charla. Gracias, Alan. Muchísimas gracias por la invitación. También nuestro querido amigo Beto participa con nosotros en la comisión de sector empresa. Y bueno, pues quiero agradecerles a todos la atención de su presencia y listos para la siguiente semana con otro programa más. Les agradecemos mucho su atención y nos despedimos. Gracias, Alan. Gracias, Beto.